Buenas tardes, noches, bienvenidos a Pulso Económico. Bueno, tarde de noche de jueves, se va el Gloria, pero nos queda el virus chino que ha contaminado a todas las bolsas europeas y norteamericanas y también un poquito a la española. Vamos a ver el comportamiento de nuestro IBEX 35, que ha sido negativo, perdemos un 0,58% y el cierre 9.518,5. Bueno, vamos a ver las tres que mejor se han comportado hoy en la sesión. Son, por este orden, Iberdrola 2,24% de avance, 9,67 al cierre. Red Eléctrica de España avanza un 2 y cierra en 18,34. Y Naturgy, cuyo avance es justo la mitad, un 1%, y cierra en 23,29. Por el contrario, las tres compañías que hoy bajan más llamativamente: la constructora CS, la constructora de Florentino Pérez, que por un avatar que afecta a una de sus filiales, por cierto, australiana, pero en territorio de Oriente Medio, pierde 5,34, lidera las pérdidas y cierra en 31,90. La holding IAG, la holding de Vueling y de Iberia, pierde 4,22%, cierra en 7,22. Y la compañía petrolera Repsol pierde 3,46% y al cierre marca 13,13. Vamos con los fundamentales de la economía española. No tenemos cambios, tenemos el crecimiento, la aportación al crecimiento del Producto Interior Bruto cerrada a expensas de que nos falta el último trimestre del año en un 0,4 de aportación. Tenemos los precios ya sí cerrados en el año 19 con un 0,8 de aumento de los precios. Tenemos el paro, también faltan datos de diciembre, pero por ahora llevamos un promedio 13,92% de la población activa en paro. Y el Euribor, pues que lleva su vida propia, 12 meses de promedio, en menos 0,248, que es un promedio genial. Vamos con las noticias que compondrán lo esencial de nuestra tertulia La Barandilla. El IBEX respira con Bankinter, pero sufre con IAG y con ACS, mientras le afectan cosas que también le afectan a otras bolsas europeas, como el coronavirus chino, que sigue extendiéndose. Hoy los chinos han cerrado 2 ciudades más alrededor de esa, de donde parte el origen del virus. China, por cierto, pues sufre, como es previsible, su mayor desplome bursátil en 9 meses y la moneda china, el yuan, se desinfla. En cuanto a la macro española, hay unos datos de Funcas muy importantes porque dicen que el déficit no se llegó a reducir ni siquiera una décima en 2019, con lo cual pues es una señal de alerta a Nadia Calviño, a la ministra de Economía. Mientras tanto, en el Banco Central Europeo se ha decidido mantener sin cambios los tipos y se ha iniciado, dicen, una lenta revisión de la estrategia global que cabe suponer que supondrá, más bien en el corto plazo ya, cambios en la estrategia de tipos liderada por Christine Lagarde, esta mujer que ven ahí en pantalla. Ya con nombre propio en la bolsa española, Bankinter. Bankinter dice que tardará 2 o 3 años, ahí ven a su presidenta, en recuperar el beneficio de 2019 después de haber segregado su compañía de seguros Línea Directa. Bankinter gana un 4,6% más y declara 551 millones de beneficios después de haber integrado en este ejercicio al banco Evo. Abertis, por su parte, dispara a 12.000 millones de euros su tope de emisión para afrontar, dicen, nuevas compras. Y como les decíamos antes, y liderando las pérdidas, ACS, la constructora de Florentino Pérez, cae más de un 5% en bolsa y provisiona 400 millones después de que su filial CIMIC, una filial australiana, haya decidido abandonar Oriente Medio. Y eso pues tiene una repercusión, aunque luego nos dirán nuestros invitados si es preocupante o no es preocupante. España acaba de perder un nuevo laudo con promotores de granjas fotovoltaicas. Es el número 14 de los que perdemos después de que el gobierno del Partido Popular ajustara la prima de estas renovables y algunos consideraran que eso era traicionar lo fundamental cuando decidieron la inversión. Bueno, ya saben que hay una solución global, pero hay algunos laudos que todavía están ya muy cerca de sentencia y han preferido esperar a la sentencia antes que acogerse a la oferta del gobierno de Pedro Sánchez. La multinacional Bimbo en España multiplica por 6 sus pérdidas hasta 350 millones.
Y noticia de alcance popular, Renfe ofrecerá 10.000 billetes de su línea low cost de AVLO a 5 euros para que se pueda viajar por ese precio entre Madrid y Barcelona. La compañía hotelera NH anticipa que su beneficio neto rondó los 100 millones de euros en 2019 y hablaremos también de Acciona porque acaba de conseguir un proyecto, un contrato para producir una desaladora en Hong Kong. 1.042 millones de euros, que se dice pronto. Vamos ya con nuestros invitados en Pulso Económico esta tarde-noche. Don Joaquín Robles, analista de XTV, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hacía tiempo que no le veíamos, feliz año por tanto. Y doña Sara Carbonell, directora general de CMC Markets, muy buenas tardes. Empezamos por un análisis somero, si quieren, de lo sucedido hoy en el IBEX. Bueno, la verdad que estamos viendo al IBEX desde que empezó el año sin una tendencia definida clara. Es verdad que ha dejado atrás esos riesgos, ¿no? Esos temores de la guerra comercial, del Brexit, también a principios de año las crisis en Oriente Medio, ¿no? Y ese miedo a un conflicto mucho mayor del que ha sido hasta ahora. Pero bueno, se ha encontrado ahora con este virus en China y luego también interpretando, ¿no? Los últimos datos macro y los resultados empresariales. Mientras tanto, por encima de los 9.500 puntos, veremos, ¿no? Si es capaz de llegar a esos máximos anuales del año pasado e incluso superarlos. Doña Sara Carbonell. Bueno, pues sí, tiene razón que no tiene una tendencia clara y que hemos quitado ya los mayores riesgos, pero bueno, luego siempre aparecen algunos nuevos y hoy los protagonistas yo creo que han sido Bankinter y ACS. Luego a lo mejor hablamos de ello, pero Bankinter hay que decir que ha tenido muy buenos resultados y bueno, nos vamos moviendo un poco por eso, ¿no? Ahora por resultados, por el tema del virus y por noticias. Pero tampoco creo que lo estamos haciendo tan mal ni que tenemos grandes riesgos de momento como para, bueno, quitando lo que pueda hacer el nuevo gobierno, para que pueda irse muy... La veo optimista en el nuevo curso, ¿eh? Respecto a la bolsa, sí, ojo, que siempre lo digo, exceptuando a ver qué va a pasar con las leyes que quiere aplicar el gobierno y con los sectores y demás. Pero como no sé si se van a poder llevar a cabo... Esas pues, incertidumbres políticas vamos a tener y sobresaltos vamos a tener muchísimos. Bueno, vamos con China porque efectivamente ya son 3 las ciudades, grandes ciudades del centro de la China afectadas por este coronavirus. Y eso tiene su repercusión. La mayor caída bursátil en las bolsas chinas de los últimos 9 meses, el yuan, su moneda, se desinfla, está en mínimos desde hace bastante tiempo. Esto, pues, ¿qué tiempo auguran ustedes que pueda durar? Es complicado porque al final el gran miedo ahora de los inversores, de los mercados, es cómo se va a extender este virus, si va a ser algo más o menos localizado, con poca gente bueno, que tenga el virus, o se va a extender mucho más, porque hay que tener en cuenta que ahora empieza el año lunar, que es la parte del año en China donde más desplazamientos hay. Hay más de 2.500 millones de desplazamientos en coche, 600 en tren y más de 58 millones de desplazamientos aéreos. Entonces el miedo es que ahora se extienda y que este virus pueda de alguna manera dejar en un segundo plano ese repunte que esperaban los inversores después de la firma de la primera fase. Y luego también tener en cuenta que a lo mejor la venta ha sido mucho mayor esta semana porque ahora al entrar en una semana de festividad pues los inversores prefieren deshacer posiciones y ver qué pasa con el virus. Hay muchas críticas ya, en internet las pueden leer, sobre la tardía reacción del gobierno chino para contener ese virus en su lugar, en el lugar que saben hasta el mercado de la ciudad en el que arranca. Y que además se propaga, no sabemos mucho de él y yo creo que también ya la población, ya no voy a decir el mercado a nivel inversor, lo que está esperando es si llega la vacuna, si no llega, con lo cual la situación yo creo que es complicado y que eso, por ejemplo, sí puede afectar a las bolsas. Igual que estaba antes optimista, esperemos que se resuelva. Y luego hay que decir que en la ciudad donde se inició todo tiene 11 millones de... Sí, claro, pequeñez, ¿no? Claro, 11 millones de personas ya han cerrado hoy el transporte público o los autobuses, con lo cual imagínate el caos, ¿no? Pero yo creo que bueno, es un tema complicado y efectivamente el Shanghai Composite ha caído hoy pues más de un 2% y bueno, y se puede complicar, veremos a ver lo que pasa, pero... Bueno, en Europa tenemos otro tipo de virus, es el virus de la deuda y se maneja en Italia. En Italia hay un lío con la deuda tremendo, hay incertidumbres sobre si la salida del ministro de Exteriores dinamitará el gobierno que tenían, que era ciertamente estable, si volverán a un Salvini, si no, esto aterroriza a algunos mercados y hay pues cierto impulso a vender deuda italiana, con lo cual podríamos estar en no mucho tiempo en un problemita de deuda en los países del sur del Mediterráneo, donde quieras o no siempre nos meten.
Sí, es normal. Al final en Italia ya lo vimos hace un año cuando estuvieron prácticamente 6 meses negociando ese objetivo de déficit y luego, claro, estamos en un momento que hemos crecido mucho durante los últimos 6-7 años, pero aún así tenemos un endeudamiento sobre el PIB del 96, 98, Italia por encima del 100%. Claro, en el caso de que empeoren las condiciones, te baja tu PIB, o sea que tu endeudamiento sobre el PIB es mucho mayor y ahora estamos disfrutando de unos tipos que no tienen sentido económico, según los datos que tenemos, y veremos si los podemos mantener. Vamos a eso enseguida. Sí, no, y iba a decir una cosa, que esto va muy relacionado con lo que llevamos hablando muchos años, muchos economistas, con la burbuja de la deuda, que bueno, está ahí, de refilón, a ver si explota, a ver si explota. Yo lo dije muchas veces, pero luego es verdad pues que no ha acertado porque no ha explotado, pero es que el día que pase, pues empiezan a deshacer posiciones, intentas vender deuda, se desploman los precios y a ver qué pasa, y sobre todo a ver si tienes contrapartida, que eso es lo que puede ser más peligroso. Y eso hoy pasa en 24 horas, que es pero lo bueno, aterrador. sí, completamente. Lo aterrador, ¿verdad? Eso bueno, es. el Banco Central Europeo, noticias traigo de Christine Lagarde, que dice que, bueno, de momento se mantienen los tipos como están, pero ya es un secreto a voces que se está hablando muy seriamente de revisar la estrategia de tipos del Banco Central Europeo. Y el gran problema es que no está teniendo efecto esta política monetaria. Tenemos los tipos a cero desde 2016, los tipos de depósito en menos 0,5, hay compras por valor de 20.000 millones y se sigue recomprando todo lo que va venciendo del anterior QE por valor de 40.000 millones. La economía es verdad que ha frenado esa caída, pero tampoco hay signos de ningún tipo de repunte. Están muy preocupados porque, en el caso de que venga una desaceleración de Estados Unidos, ¿qué herramientas más vas a tener para tratar de impulsar la economía? Ciertamente. Si acaso la suerte la tenemos de los últimos datos que llegan de Alemania, en donde parece que vuelve a empezar a tirar la economía alemana, que estaba de las más malitas de la eurozona. Pero bueno, hay que decir, yo tampoco es que quiera defender 100% la política del Banco Central Europeo, pero que también es cierto que no ha funcionado del todo como debería, o no ha llegado a la economía real, que es donde tendría que haber llegado esas medidas, también porque cada país de la Unión Europea no hizo unas reformas como se le pedía. Es decir, siempre Mario Draghi lo que decía, oye, es que yo tampoco soy Super Mario, es decir, cada país tiene que implementar, ¿no? Y que además se nos presenta a nosotros en España era un momento que parece que tal y lo que queremos hacer va a ser lo contrario, o sea, aumentar el gasto público, etcétera. Entonces, por eso ha sido complicado, yo creo, que no llegase a la economía real toda esa liquidez que había y además la demanda de crédito no se incrementaba como se pensaba, ¿no? Dicho esto, yo creo que Christine Lagarde, de momento, hasta finales de año, va a mantener la línea y luego ha dicho también que se quiere nutrir de expertos de cada banco central, de economistas, de académicos, etcétera. Con lo cual, bueno, yo creo que también ha dado una de cal y una de arena. Bueno, en ese territorio hay que decir que Funcas advierte, le lanza una bengala al gobierno y a Nadia Calviño muy claramente, le dice, oiga, en el año 2019 se podía haber reducido el déficit público y no se ha llegado a reducir ni siquiera en una décima. A ver si toman ustedes nota, ¿no? Es que ha sido un año perdido, además, pues es que además no había ni gobierno. Al final es un año perdido y la verdad que lo digo riéndome, pero es triste porque al final nosotros los políticos lo que tienen que hacer, desde mi punto de vista, pues es pensar en el bien común, ¿no? Y todo lo que ha pasado el año pasado ha hecho que ocurra eso, que por otro lado es algo que no nos sorprende y que ya sabíamos. Don Joaquín. Y es muy problemático de cara al futuro porque al final hemos estado, sí, en un ciclo expansivo donde hemos crecido por encima del 2, 3% incluso algunos años, pero donde España se ha estado financiando más de lo que debía, o sea, con un déficit presupuestario año tras año por encima del 2% y ampliando ese endeudamiento. Entonces es un poco a lo que iba antes. Te estás financiando en tipos a menos de 5 años, a tipos negativos, en mínimos históricos a 10 años, y si lo compararas con una empresa, tú no darías esos tipos de interés a una empresa que gasta más de lo que ingresa y que está elevando su endeudamiento año tras año. Entonces eso es lo curioso, ¿no?, de los tipos de deuda. Y lo peor, que su reacción a todo eso es, bueno, ya negociaremos con Bruselas, ya nos permitirán reducir un 40%, que esa es la estrategia de Nadia Calviño, eso que dicen de llevar el déficit público a un control razonable. Vamos con los nombres propios hoy en la sesión. Bankinter ha presentado sus resultados, 4,6% de avance, 551 millones de beneficios, bien, y sobre todo unas declaraciones un tanto preocupantes de su presidenta, que dice, tardaremos 2 o 3 años en recuperar los beneficios que tuvimos en el 19. Bueno, a mí no me parecen tan preocupantes. Me explico. Yo creo que Bankinter es un bancazo que nos ha demostrado todos los años que lo hace muy bien. Para mí lo mejor de todos los resultados
es que incrementa margen de intereses, que es lo que de verdad es el negocio bancario y lo que más difícil tienen ahora para conseguir en este entorno que estamos comentando precisamente de tipos, más de un 8%. Entonces, esta salida de línea directa ya lo sabíamos y bueno, no me parece, o sea, está avisando, ¿no? Pero a mí no me parece tan preocupante, o sea, eso no quiere decir, quizá no va a crecer, o sea, no va a tener los mismos resultados, con lo cual no va a haber ese crecimiento que lleva 7 años consecutivos mejorando resultados a una tasa muy importante, pero yo no creo que eso impida que Bankinter en el largo plazo pueda ser una compañía rentable. Sí, quizás comparto la opinión de Sara. Es de los bancos que mejor lo ha hecho durante los últimos años. Luego hay que tener en cuenta que estos resultados vienen después de la integración con Evo, que muchas veces una integración de otro banco pues trae todo lo contrario, ¿no? Menos crecimiento. Y luego lo de línea directa es que es muy claro, es que el 19% de sus beneficios vienen de línea directa. Si quitas línea directa, claro, obviamente vas a tardar. Es que eso ya lo sabíamos cuando anunció que línea directa, efectivamente. Bien, hablemos entonces de Abertis, si les parece a ustedes bien, porque han ampliado, han disparado hasta 12.000 millones de euros su tope para emisiones, lo que al mercado pues le hacen el guiño de decir vamos a ir a comprar por ahí cosas, ¿no? Sí, pero tiene una doble lectura. Es verdad que ahora tienen más liquidez para atender sus compromisos, también tienen liquidez para hacer nuevas adquisiciones, que ya se está especulando con un par, pero también sigues elevando tu deuda. Tiene una deuda ahora mismo de 25.000 millones. Esto lo hacen también un poco para tratar de disimular el mal comportamiento que está teniendo Atlantia, ¿no? Que hay que recordar que hace un año pues Atlantia y ACS compraron Abertis y bueno, con esta estrategia tratan un poco una cortina de humo para que no se vea todo lo malo, pero veremos si obviamente esas compras luego traen rendimientos, ¿no? Que es el problema de este tipo de empresas. Eso es, y no solo además es emisión de deuda, también está hablando con bancos, al final es endeudarte por todos los lados, con lo cual estoy de acuerdo que para que eso pudiera ser bien visto tenemos que ver y que va a reportar esto, ¿no? En el largo plazo. Bueno, pues sin duda la noticia del día en términos de la bolsa es la caída espectacular, más de un 5% de la constructora ACS por la contaminación de una filial de una filial, ya no de una filial, sino de una filial de una filial. Tienen una filial australiana, bueno, tienen dos. Una de ellas, CIMI, que era muy activa en Oriente Medio, han decidido que la compañía con la que operaban allí pues no funciona y eso obliga a que ACS tenga que provisionar 400 millones de euros. Y el resultado, pues, una caída de más del 5%. Sí, esto se trata de una desinversión en Oriente Medio porque ya no ven tanto potencial en ese mercado, quieren centrarse más a través de la filial australiana en los mercados locales de Australia, Nueva Zelanda y luego también Asia-Pacífico. Bueno, y no ha sido bien recogido por los inversores, ¿por qué? Porque esta provisión lo que va a hacer es presentar un menor dato de beneficio, pero eso no quiere decir que la compañía lo vaya a hacer mal o vaya a tener menos presencia. Claro, y además, de hecho, ellos avisan, ¿no? Y dicen, bueno, pero esto no va a influir ni en el beneficio del 19, ni en las ventas, evidentemente. Es decir, es una partida que en las cuentas va aparte. Y por otro lado decir que yo creo que hay veces, como es el caso de hoy con ACS, que el castigo quizá es sobredimensionado porque el mercado se pone nervioso o deshace posiciones, no cumple expectativas y al final para muchos inversores puede ser incluso un buen momento para entrar a un precio más bajo, ¿no? Porque realmente yo creo que el castigo ya ha sido, y yo creo que los inversores que estaban especulando se han ido hoy mucho a Bankinter y han dejado. O sea, ACS. usted dice que hay ahí incluso una oportunidad, ¿no? Yo no lo digo porque yo no asesoro ni recomiendo, pero digo que podría haberla, que seguro que hay muchos inversores que la ven. Porque yo creo que el castigo, no sé, pero yo creo que el castigo ha sido excesivo. Hay que acostumbrarse a que las compañías, si las queremos que sean globales, pues decidan estratégicamente aparecer o desaparecer en alguna de sus áreas de influencia. En este caso ha sido Oriente Medio. Bueno, pues esto seguramente serán más activos en otros lugares y esto tardaremos un poco más en verlo, pero bueno, llegará. Por cierto, Perdón, que iba a decir que además ACS justo es de esas compañías que cuando sale una noticia de CIMIC en Australia tiene mucho impacto, o sea, llega como muy rápido a España la noticia, porque hace poco, y ya no recuerdo qué era, pero hace un par de meses también algo pasó que impactó mucho a la cotización de ese día y era por algo que venía también de esta filial. Hay otras compañías que no pasa tan rápido. Bueno, por cierto, por completar una visión sobre el sector hay que hablar de Acciona, la compañía de la familia Entrecanales, la constructora de la familia Entrecanales, que acaba de conseguir un contrato millonario, 1.042 millones de euros para construir una desaladora en Hong Kong. Pocas veces las compañías constructoras españolas
operan en el entorno de influencia chino. Una de las cosas, ellos tienen sus planes de infraestructuras y tal y cual y no sé qué, con millones y millones y millones de inversión, pero casi todo se hace en casa. Han ido a buscar a alguien que tiene experiencia en este asunto de las desaladoras y se lo ha llevado a Acciona. Muy buena noticia, es una compañía además muy diversificada y que además pues bueno, está llevando riesgo a Asia, que era un mercado que a lo mejor no tenía tan potenciado. Totalmente, como siempre aquí comentamos este tipo de expansiones para nuestras compañías, señor. Buena noticia y efectivamente no es tan fácil entrar en China como bien dices. Porque no nos gusta tanto que nuestras compañías estrella a nivel internacional vivan pendientes del BOE. Nos gusta que se muevan, que ganen contratos y por eso siempre les tenemos muy puntualmente informados de esos contratos y nos alegramos y felicitamos también a Acciona, cómo no. Por cierto, hoy España ha perdido el laudo número 14 de aquella vieja historia de las renovables. Ya saben que las renovables arrancaron con un sistema de primas que algunos considerábamos, yo entre ellos, abusivo, y luego eso es muy difícil cuando tú tienes una licitación de esas granjas fotovoltaicas a la que acuden inversores internacionales, como cambien las condiciones de la prima, pues es evidente que te van a llevar a los tribunales. Luego vino el gobierno del PP y dijo, eso lo primero lo hizo el gobierno Zapatero. El gobierno del PP recortó las primas porque le parecían un abuso. Bueno, y ahora es de lo que reclaman estos. Dice, oiga, no, yo he venido aquí con una prima señalada y usted me la ha cambiado. Y eso no se hace cuando el partido está en juego. Y esos son los laudos que vamos perdiendo. El gobierno Sánchez tiene una solución, ha formulado una solución para que se liquiden estos laudos, ofreciéndoles una sobreprima, again. Y bueno, el resultante es que los que ya estaban muy cerca de la sentencia han decidido no acogerse a la oferta del gobierno español y esperar a ver qué sentenciaban los tribunales internacionales. Por eso hemos perdido el laudo número 14. Ha sido una muy mala gestión del gobierno que ya se veía desde los últimos años, ya no de este y de los anteriores, y bueno, que le va a costar más de 1.000 millones, ¿no?, a España. Así que bueno, veremos si por lo menos se acaba y dejamos de estar... Las decisiones políticas es lo que tienen, que todas las que hace el PSOE, las que hace el PP, las acabamos pagando nosotros. Siempre, y luego que son a largo plazo. El gobierno se va, pero las decisiones que tomas permanecen, ¿no? Y esto que lo hemos comentado aquí muchas veces, desde luego estoy con Joaquín, que es mala gestión y que es un poco la historia de nunca acabar y que está quedando patente pues cómo se hizo todo. Todavía colean estas cosas en los tribunales, suelen colear durante años y años. Todavía colea lo del caso del depósito de gas Castor, que afectaba a ACS precisamente. Todavía está en trámite en los tribunales españoles. En fin, bueno. Hablemos de compañías muy pegadas al terreno. Bimbo, que poca gente sabe que es una multinacional mexicana, y que hacía una publicidad muy graciosa hace algunos años diciendo el fresco del barrio, ¿no? Bueno, pues barrio a barrio y repartiendo pan de molde y otros productos, ¿verdad? El caso es que multiplican por 6 sus pérdidas en España. Pierden en el 2019 350 millones. Y esto es una cosa que, bueno, que habrá cambiado en esos productos o en las decisiones de compra que afectan a esos productos, ¿no? Bueno, yo tengo que decir que Bimbo no es una compañía que yo sigo especialmente, ¿no? Pero me ha interesado el tema y, bueno, lo que parece ser es por deterioros, ¿no? Pero por la perspectiva que hay de ciertas compañías, no solo de Bimbo, que es una del holding, pero que efectivamente están en España, ¿no? Entonces, bueno, pues entiendo que ahora tendremos que ver pues cómo se replantea esto, qué medidas se toman y cómo se reinventan, porque desde luego la pérdida es considerable. Es muy preocupante la situación de Bimbo, porque perder 6 veces más que un ejercicio anterior es mucho. Además, en 2018 tuvieron 2 ampliaciones de capital por valor de 150 millones. Parece que no han servido de mucho, es el 4º ejercicio consecutivo en pérdidas y parece que les está haciendo mucho daño todos los nuevos competidores de marcas blancas, ¿no?, que es lo que les ha destrozado prácticamente los últimos años. Ya. Bueno, hablemos de Renfe. Renfe hoy nos sorprendía con el anuncio de 10.000 billetes de su formato AVE barato, el AVE low cost. Se llama Hablo. Lo sacan los billetes a 5 euros. Es verdad que es una promoción, es verdad que afecta a la línea Barcelona-Madrid, Madrid-Barcelona y, bueno, pues eso alimentará no pocas suspicacias de los consumidores que vienen pagando 100 y pico de euros cada vez que se montan en el AVE para ir a Barcelona o a Madrid, ¿no?
Bueno, es una noticia fantástica, sobre todo para nosotros los consumidores, ¿no?, que veníamos pagando precios mucho más altos. Esto viene un poco a responder a que se ha liberalizado, ¿no?, las vías de ferrocarril, ya puede entrar más competencia, hay varias empresas que se han interesado en poner líneas low cost, Renfe ha sacado la suya y trata con esta oferta, pues bueno, de darla a conocer y de tener un mayor protagonismo. Bueno, veremos si es rentable, porque si les costaba ser rentable, ¿no?, a 100 y pico euros, veremos si entre 10 y 60 euros, que es donde lo quieren poner, va a ser rentable, pero bueno, desde luego para nosotros es una fantástica noticia. Exactamente, el kit de la cuestión es ese, pensar cómo va a ser rentable si ya les costaba a esos precios, pero bueno, ojalá, y efectivamente, como bien dice Joaquín, para lo que es para el consumidor, buena noticia. Lo que sí es verdad que creo que se van a incrementar mucho, a quien va a perjudicar más es a los vuelos, porque al final el trayecto Madrid-Barcelona yo creo que cada vez más es muchísimo más cómodo hacerlo en tren, es mucho más rápido y ahí sí que seguramente... Bueno, es un asunto que tienen que seguir porque es muy interesante. Es la propia Renfe la que se hace autocompetencia. Vamos a ver si cae ahora la venta de billetes en el AVE regular, el que conocemos todos, y a ver qué pasa con este hablo, si han medido bien sus fuerzas. Esto de 5 euros es una oferta que seguramente a estas horas ya debe estar cerrada, ya deben haber comprado los 10.000 billetes, pero en cualquier caso... Además lo han anunciado en todas partes, yo creo, en Twitter, en todas partes. Es muy interesante. Ya digo, vamos a ir siguiéndolo porque la verdad es que pocas veces se produce eso, competencia de la misma mano del que tiene el monopolio, ¿no? Bueno, pues se preparan a los tiempos, sí, a los tiempos que van a llegar, sí, pero son ellos los mismos. Bueno, NH, ¿qué me dicen de la cadena hotelera NH, que ha presentado sus resultados con unos beneficios netos de unos 100 millones de euros ganados durante el año 2019? Pues es lo que se había anticipado, es decir, han cumplido con lo esperado por el mercado, y además hay que decir que NH también tienen previsto pues la apertura de nuevos hoteles. Bueno, pues yo creo que lo que es dentro del sector bueno, pues está en línea con lo esperado y es una noticia buena, no son unos resultados malos. No son malos y además tienen un sello propio, bueno, también lo tiene Meliá, en fin, pero tú entras en un NH Hoteles y sabes que estás en un NH Hoteles. En un Meliá también, ¿eh? También, te digo que también tiene su propia personalidad y muchos, sobre todo fuera de España, muchos hoteles que, bueno, no sabes en qué cadena estás porque no tiene esa personalidad. ¿Qué le parece? Muy buenos resultados, de hecho han batido los anteriores que ya habían sido los mejores de su historia. Ha tenido mucho que ver, ¿no?, esa entrada en el accionariado de la cadena hotelera tailandesa, que controla prácticamente el 94% y que lo que le está dando también es una mayor presencia y expansión en otro tipo de mercados. Y ciertas libertades de invertir, de acomodar y de pensarse el futuro que quieren darle a la cadena, que es, pues, es la esencia del buen empresario, no cabe duda. Bueno, señora, señor, no tenemos mucho tiempo más. No sé si quieren hacer algún comentario sobre alguna noticia. Quedan apenas unos segundos, pero no. Hemos comentado todas. Ya veo que no. Esperan la próxima negativa del gobierno Sánchez, alguna cosa de las que ha prometido en términos de gasto, pero eso olvídense porque es la bicicleta la que sostiene al tío que la lleva. El girar de las ruedas. No tenemos tiempo para más. Ahora sí. Les espero mañana a las 8 en punto. Gracias.